Estamos de regreso en su espacio Periodismo y Sociedad. Les reiteramos nuestros saluditos para nuestro querido director, para el director de este espacio, Andrés Matos. Un saludo desde aquí. Nosotros comenzamos nuestra hoy disertación con el doctor Alfredo Polanco, que está por aquí ya en línea con nosotros. Doctor, ¿está listo el doctor? ¿Lo tenemos disponible? Saludos, saludos, ¿qué Muy tal? buenos Buenos días, días. doctor. Un placer. Buenos días, Isabel, y felicidades desde aquí a todas las madres dominicanas y del mundo que nos están sintonizando. Y traemos un tema que ha sido pedido, solicitado, y es Dile que yo hablar casi sobre no el lo oigo al insomnio. doctor. Que no lo oigo bien al doctor. El insomnio es uno de los principales problemas de salud de la población. Es más frecuente en mujeres que en hombres y cualquier persona puede padecer de insomnio. El insomnio tiene diferentes causas. Una de las principales, vamos a hablar de lo que es el estrés. La mayoría de las personas que tienen estrés, pues van a tener insomnio. También podemos tener otras causas orgánicas como algunas enfermedades. Por ejemplo, nosotros como nefrólogos vemos a muchos pacientes con insuficiencia renal crónica, pues que tienen dificultad para conciliar el sueño. Y es precisamente porque el hecho de usted tener un padecimiento pues crónico, eso le quita el sueño. Los pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con apnea del sueño, pues todos estos pacientes tienen trastornos del sueño, pues esas personas cuando se van a la cama, pues lamentablemente tardan varias horas en poder conciliar el sueño o muchas veces logrando conciliar, dormirse. Si se despiertan en la madrugada, pues ya independientemente a la hora que se despierten, pues ya no pueden volver a conciliar el sueño. Entonces, cuando una persona tiene insomnio, es importante nosotros buscar la causa, porque en muchas ocasiones, pues cuando damos con la causa, pues ya podemos tener el tratamiento. Hay un insomnio que es bastante peligroso, que es el insomnio crónico, que es cuando una persona tiene, por ejemplo, en más de 3 días a la semana por un periodo mayor a 3 meses, esa persona, pues lamentablemente, no puede conciliar el sueño. Ya es un paciente que debería, pues, buscar una ayuda médica, ya que el insomnio puede traer múltiples consecuencias para la salud. O sea, el insomnio tiene dos vertientes importantes. Es causa de problemas de salud, pero puede ser también consecuencia de problemas de salud. O sea, por eso, por el hecho de que usted padezca de insomnio, usted no puede llevarse de que va a utilizar la pastilla que utiliza un amigo, una amiga, o que alguien se la indicó por ahí sin ser medicada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de determinar las causas del insomnio. Entonces, generalmente, esas personas que padecen de insomnio, pues deben de hacerse una evaluación primero por su médico internista o un médico familiar, porque vamos a determinar primero si ese paciente tiene una causa orgánica, una causa que le esté conllevando al insomnio. Ese paciente tenemos que hacerle una buena historia clínica. Motivos de consulta. ¿Por qué usted viene? Ah, doctor, porque no estoy durmiendo. Entonces, ahí en ese interrogatorio vamos a determinar cuántas horas o por qué dice el paciente que tiene insomnio. Porque lo ideal es que una persona duerma entre 7 a 9 horas cada 24 horas. Entonces un paciente puede dormir ese periodo de tiempo y decir que padece insomnio. Y ese paciente no padece insomnio. Ese paciente está durmiendo el tiempo que se debe. Ahora bien, cuando este paciente nos dice que está durmiendo solamente 2 horas, 3 horas, 4 horas, ya ese paciente padece de insomnio. Entonces vamos a determinar
hacerle un examen físico a ese paciente. Toma de tensión arterial, toma de frecuencia cardíaca, indagar sobre algunos hábitos de alimentación que tenga ese paciente. Porque, por ejemplo, hemos visto que muchos pacientes, la causa del insomnio es precisamente porque la mayoría de los pacientes encuestados, por ejemplo, es que antes de acostarse duran bastante tiempo frente a las pantallas del televisor, a las pantallas del celular, y esto lógicamente pues impide que una persona pueda dormir adecuadamente. También otras personas, cuando le preguntamos sobre el ambiente en el cual duerme, pues viven lamentablemente en lugares deprimidos y hay mucho ruido y no pueden conciliar el sueño. Otros, pues con las luces encendidas o por donde llega una luz, y todo esto impide que esa persona se relaje. Por tal motivo, no podrá concentrarse, no podrá tener un sueño reparador. Cuando le tomamos la presión, hay pacientes, por ejemplo, que lamentablemente, como la hipertensión arterial no da síntomas, llegan a nuestra consulta por insomnio, le tomamos la presión y tiene la presión alta. Lógicamente, ese paciente tenemos que controlarle la presión. Otros pacientes no se pueden dormir porque, pues, en la madrugada, en las noches, tienen que estar levantándose frecuentemente a orinar. Cuando le hacemos análisis, vemos que ese paciente es diabético. Y ese paciente no estaba diagnosticado como diabético, pues como tenía poliuria, que es un aumento en la cantidad de orina, sobre todo en las noches, pues ese paciente no podía conciliar el sueño. En otros casos tenemos a pacientes que tienen problemas prostáticos, pues por ejemplo la semana pasada un paciente me dijo que se levantaba hasta 10 veces a orinar después que se acostaba. Entonces, ¿cómo es posible que un paciente que se levante en 6 o 7 horas 10 veces en las noches? Pues lógicamente no va a conciliar el sueño. Entonces, en los casos en que ya tenemos una causa, hemos diagnosticado que el paciente es hipertenso, que el paciente es diabético, que el paciente es prostático. Una vez hemos corregido la causa, pues esa enfermedad orgánica que tiene el paciente, dimos tratamiento para la presión, dimos tratamiento para la diabetes, el paciente fue enviado al urólogo y se le puso tratamiento para su problema prostático y se solucionaron esos problemas. O el paciente simplemente es un paciente obeso, tiene apnea del sueño, pues el paciente se envía a neumología, etcétera, y se le dan las recomendaciones del lugar, pues ya ese paciente va a dejar de presentar el insomnio. En otros casos, como en la mayoría, no vamos a encontrar absolutamente ningún problema orgánico. Todo está bien, su presión está bien, el paciente no es diabético, el paciente no es hipertenso, etc. Pues ya es un paciente que amerita una ayuda psiquiátrica o neurológica. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener posiblemente algún grado de depresión, o ese paciente puede tener cualquier otra enfermedad mental, puede ser que el paciente esté estresado y esa sea la causa de que padezca de insomnio. Entonces, debemos de manejar ese problema que tenga ese paciente, ese problema conductual que tenga ese paciente. Y luego su psiquiatra o su neurólogo va a determinar cuál sería la medicación que va a utilizar ese paciente. Pero antes de la medicación, es importante que el paciente lleve a cabo algunos requisitos, como por ejemplo, ir a la cama, por lo menos, inmediatamente después de haber ingerido grandes cantidades de alimentos, es incorrecto. El paciente tiene que tener mínimo 2 horas de haber comido para irse a dormir. Y mientras más temprano usted haga la cena, mucho mejor.
el paciente no puede haber tomado café, por ejemplo, porque una de las consecuencias del tomar café para la mayoría de las personas es el insomnio. O sea que debemos de suprimir el hábito del café. También el tabaco. Muchas personas son fumadores, por eso no decimos vamos a disminuir el tabaco, sino suprimir el tabaco. Eso es nocivo por todos lados. Algo bastante importante es practicar ejercicio. O sea que ese paciente que padece de insomnio, pues puede elegir caminatas de 25 a 30 minutos en las mañanas y bueno, pues ese paciente podría mejorar bastante lo que es su problema de insomnio. Los pacientes, por ejemplo, que tienen algún otro problema, como el problema de Alzheimer, esa demencia senil, y los pacientes con mal de Parkinson, pues también son pacientes que padecen de insomnio. Estuve revisando algunas estadísticas, por ejemplo, de los pacientes de España y vimos cómo más del 30% de los españoles duermen insuficiente, o sea, que padecen de insomnio. Igualmente en Estados Unidos, una gran cantidad de la población padece de insomnio. Doctor, Ok, una vez, sí, adelante. yo quisiera como definir algo, porque no escuché al principio sobre la definición del insomnio. ¿El insomnio lo podemos catalogar como un trastorno del sueño? Claro, es el más frecuente de los trastornos del sueño, el insomnio. Es la incapacidad del paciente poder conciliar el sueño por lo menos más de 20 minutos después de haberse ido a la cama. O ese paciente que se ha despertado en la medianoche y tarda un periodo de tiempo de más de 20 minutos para conciliar el sueño, ya ese paciente tiene un problema, ese paciente padece de insomnio. Y habíamos dicho que es mucho más frecuente en el sexo femenino, es mucho más frecuente en la mujer que en el Y hombre. en el hombre, Y ¿verdad? Y, sí, es mucho más y frecuente en la las mujer que edades, en el hombre. doctor. ¿Puede afectar niños de diferentes edades, los adolescentes pudieran estar afectados de insomnio? Claro, por ejemplo, no hay una edad específica, aunque atendiendo a la edad del paciente, disminuye el periodo de sueño. Por ejemplo, pacientes de 60 a 70 años son pacientes que generalmente duermen menos horas, de 6 horas, a diferencia de un paciente de 40 años que le conviene dormir o duerme entre 7 a 9 horas. O sea que en la medida en que avanzamos en la edad, se duerme menos. Pero eso ya son situaciones fisiológicas. Un niño recién nacido duerme más horas que las que dura despierto. Y así en la medida en que avanza el tiempo, pues se va ajustando en lo que es el ritmo circadiano y nosotros vamos durmiendo cada día menos. Pero el problema del insomnio, generalmente las personas duermen en pocas horas, menos de 4 horas. Y esas personas van a tener eh, consecuencias importantes, por ejemplo, en el trabajo. No hay rendimiento en el trabajo porque se están durmiendo. Pueden tener lo que son accidentes de tránsito, pueden tener accidentes laborales, pueden tener problemas de migraña, pueden exacerbar los problemas de hipertensión arterial, los problemas de Parkinson, los problemas de Alzheimer. De manera que el trastorno del sueño es una enfermedad igual que la diabetes, igual que la hipertensión, igual que la insuficiencia renal. O sea que nosotros no podemos ver este problema como algo meramente, no me dormí. No, es un problema que nosotros debemos de buscarle solución, porque de lo contrario, el paciente con insomnio, como dije, puede tener incluso más posibilidades de cardiopatía isquémica, es decir, un infarto agudo del miocardio, o puede tener infarto cerebral. Por eso es importante no utilizar en este caso remedios caseros o automedicación. Usted No, debe de ir a un médico especialista porque usted debe de eso, ser medicado. eso le iba a referir, doctor, que
que yo digo que en este país se venden los medicamentos para dormir, tanto como los antigripales, ¿verdad? Que vivimos aquí en un país donde hay mucha gripe, generalmente la gente pues utiliza muchos antigripales, pero yo hay momentos que digo, pero bueno, acá se venden más que los antigripales, los medicamentos para dormir. Son apropiados esos medicamentos que se utilizan. La gente va, mira, dame algo para dormir a la farmacia. Y tan sencillo, se llevan cualquier medicamento que les dé sueño. Sí, lo que pasa es que los medicamentos que se expenden de manera libre son antialérgicos generalmente. Por ejemplo, la difenidramina o clorfenidramina son medicamentos que están hechos para alergias. Son medicamentos con pocos efectos secundarios y usted lo puede comprar en la farmacia, son de venta libre y lógicamente, quien dijo que no, pues van a conllevar a que le dé sueño. Por tanto, esos son los medicamentos que la gente generalmente compra. Por ejemplo, cualquier antigripal que usted compre, que tiene antihistamínico, usted va a ver que se lo toma y le va a dar un poquito de sueño. Pero eso es lo que estamos opuestos a eso. Porque usted no sabe la causa, usted no sabe cuál es, a qué se debe ese insomnio. Por eso usted debe ir a un especialista de la salud que le va a hacer un diagnóstico de una enfermedad. Ya puede ser insomnio crónico, puede ser depresión que le esté conllevando al insomnio o cualquier otro tipo de enfermedad. Y se le pone tratamiento, el tratamiento que el médico considere adecuado y por un tiempo limitado. Me explico. Hay pacientes que tienen años y años y años utilizando medicamentos para dormir, las denominadas benzodiazepinas, que son medicamentos que solamente se expenden con una receta de control, o sea, que tiene que tener una receta especial. Entonces, esos pacientes no pueden dejar este medicamento por cuenta propia, porque esos medicamentos van a proporcionarle, van a crear un hábito en ese paciente. Entonces, por eso, el paciente que está utilizando las benzodiazepinas debe estar en manos de un experto, de un psiquiatra, de un neurólogo, que sabe por qué tiempo le puso ese tratamiento. Por ejemplo, una depresión que tarda en curarse más de 8 meses, un año, etcétera. Ese médico le puso su tratamiento antidepresivo y conjuntamente le puso el medicamento para dormir. Y muchos de los medicamentos antidepresivos provocan el sueño, o sea, estimulan el sueño. Entonces ese paciente está bien tratado. Pero si usted no sabe cuál es la causa de su insomnio y usted ha hecho todas las maniobras del lugar, usted quitó la televisión, porque es importante que sepan que en la cama, usted no puede irse a la cama a ver televisión, sobre todo si usted padece de insomnio, o a mirar el celular si usted sabe que padece de insomnio, o querer tratar de dormirse de manera obligatoria si ya usted tiene media hora acostado y no se ha podido dormir. Levántese, comience, coge un libro, que es importante tener libros, señores. Todavía la gente se cree que todos los libros lo van a ver a través de un celular. Es importante tener libros, claro que sí. Tengo dos preguntitas por usted. Doctor, me han llegado dos preguntitas a través del celular. Me dice una persona que, ¿qué pasa con las personas que trabajan de lunes a viernes en el turno de la madrugada? Si pueden sufrir alguna enfermedad por ello. Sí, esas personas que trabajan en la madrugada, por ejemplo, tienen obligatoriamente que adaptarse. Lamentablemente hay un cambio de lo que es el ritmo o ciclo circadiano. El ritmo circadiano es un problema hormonal que nos dice a nosotros que tenemos que dormir en las noches y en el día trabajar. Ahora hay muchas personas que trabajan en la noche y duermen en el día, pues esa persona obligatoriamente, si usted estuvo trabajando hasta la madrugada, usted tiene que obligatoriamente adaptarse a dormir en el día, porque usted no puede durar 24 horas sin dormir. Usted va a tener problemas de presión arterial alta, usted va a tener problemas depresivos también, es importante. Por ejemplo, nosotros como médicos que en una época de la vida hacemos turnos cuando estamos más jóvenes,
ya después de los 50 años, dicen, no, el médico no puede estar haciendo servicio porque ya se considera una persona ya que está entrando en edad. Entonces, ¿por qué? Porque la noche se hizo para dormir. Entonces, esas personas que amanecen turnos en las emergencias, cuando llegan a su casa, obligatoriamente tienen que descansar, tienen que dormir, porque si no, de lo contrario, van a crear un trastorno del sueño importante. O sea que usted debe de limitarse a dormir sus 7 a 9 horas cada 24 horas para así pues poder haber descansado. De lo contrario, usted no descansa. Uno de los mayores placeres de la vida es el dormir. Dormir placenteramente. Dormir como un niñito, que eso es lo más importante. Aquí yo tengo la otra pregunta, doctor. Me dicen que por qué me levanto todos los días a las 2 de la mañana y me llegan pensamientos negativos y triviales hasta las 4 de la mañana. Durante el día la paso con mucho sueño, soy deficiente en lo que hago, no me dan deseos de salir de la casa para nada, a menos que sea una emergencia. Y de vez en cuando me levanto de 3 a 5 de la mañana. He tomado medicamentos para el sueño, pero no consigo dormir toda la noche. Sí, precisamente esa persona tiene un problema depresivo, lamentablemente. Es importantísimo que pida ayuda porque por sí sola o solo difícilmente que se pueda corregir este tipo de problemas. Y cada día se va hundiendo más y es cada día peor. ¿Por qué? Porque esos son de los problemas que inducen a que el paciente pues tome el camino de las drogas ilegales, la cocaína, la marihuana, etcétera. O sea que es bastante importante que esa persona busque rápidamente pues ayuda psiquiátrica, porque si no va a envolverse en lo que son las drogas ilegales y va a ser peor, pero urgentemente debe de buscar ayuda. Nosotros tendremos que darle las gracias, doctor, por el día de hoy, porque el tiempo se nos terminó. Realmente tenía otra preguntita ahí, pero se la vamos a dejar para la otra semana. Ahora, nada, nos toca darle las gracias y irnos a una pausa, porque realmente no hemos tomado mucho tiempo sin ir a la pausa. Le agradecemos mucho su participación el día de hoy, interesante e importante como siempre. Para mí ha sido un placer compartir con el día de hoy con usted. El placer ha sido para mí. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Si Dios lo permite. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausita y en breve volvemos.